¿Seremos muy críticos nosotros? Mi respuesta interna es no, porque esta COP27 ha sido otra nueva experiencia de frustración de alguna manera. Hay algunos acuerdos que se lograron, los vamos a destacar, pero los grandes pendientes históricos siguen pendientes, estamos en un momento difícil. El hecho de que haya ocurrido en Egipto no fue un escenario fácil y la COP que viene tampoco va a ser mejor aparentemente. Están pendientes cosas respecto de la mitigación y algunos otros criterios que en teoría el mundo civilizado ya había generado como un acuerdo, como la necesidad de la participación de más mujeres en todos los procesos de desarrollo y soluciones para la crisis climática. ¿Cuál es el balance de la COP más allá de todo lo que yo pienso? Para eso estamos con una especialista, Pamela Po, politóloga y magíster en sociología. Muchas gracias por estar aquí, Pamela. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. Veníamos hablando antes de empezar esta entrevista como esa sensación como de agotamiento, ¿no? Cada vez que pasa una nueva COP. Ayúdanos con un adjetivo, ¿cómo te sientes después de esta COP27? Mira, yo diría y describiría que las COP, como están pensadas como espacio internacional, multilateral, está agotado. Está agotado el cómo se están realizando. Entonces hay que reformular ese espacio, porque el espacio, yo no es que esté en contra del multilateralismo en el fondo, pero no puede ser que lleguen más de 600 lobistas, no puede ser que mucha gente va a hacer estos side events, que está perfecto, que se den a conocer distintas experiencias, pero me da la impresión que ya se transformó en un evento muy de mostrar qué está haciendo cada uno y no de preocuparse realmente de la negociación, que es la importante, digamos, que es donde los estados tienen que participar. No hubo tampoco un movimiento ciudadano, o sea, posibilidad de hacer algún tipo de marcha, no hubo elementos de las COP anteriores tampoco. Entonces creo que en esta, desde mi impresión, vimos retrocesos importantes a cosas y espacios que se habían ganado. Ahí a mí me dio un poquito de urticaria pensar en ciertos factores que ya hemos aprendido. A estas alturas las personas sabemos que tenemos que tratar de generar la menor cantidad de residuos, idealmente reutilizar las cosas, generar la menor huella, disponer de espacios que sean aptos, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cómo evalúas tú, por un lado, esta COP realizada en Egipto, en un lugar además que no era el Cairo, digamos, no era un lugar que ya tuviera una infraestructura habilitada, se construyó mucho para llegar a esa COP. ¿Y cómo evalúas la que viene? Yo creo que no se están pensando las COP desde la forma eficiente para, por ejemplo, no tener tantas emisiones. Ambientalmente eficiente. Ambientalmente eficiente no se están pensando. Piensa tú toda la cantidad de gente que viaja a un país que eran varias horas, digamos, de vuelo, una cantidad de lobistas y gente que llega en sus jets privados. O sea, la lógica que te reúne, o sea, me imagino que esa gente debiera estar compensando. Por lo tanto, ya tiene una huella ecológica gigantesca. Y eso es un problema, porque en el fondo te vas a reunir para hablar de soluciones cuando en el fondo estás también siendo parte del problema. Entonces, ahí yo creo que hay un problema como conceptual de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y ético. Y épico. Le falta épica a esto. Es como vamos a juntarnos para tratar de hacer algo, porque ya sabemos que ya no vamos a lograrlo. Entonces, partimos desde ahí. Yo creo que ahí está el problema. Tu partes como pensando ya que vas a fracasar, si esta COP se sabía que iba a fracasar. Claro, qué terrible y ir más bien al side event a juntarte con los mismos que te juntas aquí, además allá, como para la foto que llega a Chile. Es de una falta de lógica toda la organización y la dinámica también de las empresas, desde ese punto de vista que gana, de que estas discusiones también entraran en las empresas y que no fuera obvio que ciertas empresas tienen que ir a ponerse a una COP que queda tan lejos, ¿no? Ahora, avancemos sobre la línea de cómo ves la que viene, para después pasar a las cosas que podemos rescatar. Mira, yo no tengo mucha esperanza en lo que viene, porque además es en un país que es petrolero. La próxima COP es en Dubái. Por lo tanto,
no tengo expectativas porque además en esta COP no se lograron, digamos, más acción climática. Eso no se logró. No hay más compromisos para evitar... Claro, porque esa era la excusa de que ocurriera allá, ¿no? Que es como involucrar a los comprometidos. Exacto. Pero tampoco es que ellos hayan dado señales de avanzar hacia ningún lugar en y particular. no hubo acción climática. O sea, piensa tú que con el Acuerdo de París como está y con las emisiones que tenemos en estos momentos, no cumplimos el limitar en los 1,5 grados. Vamos a pasarlos en el fondo. Entonces se esperaba que aquí hubiera compromisos y además se hablara el tema de pérdidas y daños y finalmente salimos solo con el tema de pérdidas y daños. Que lo triste es que pareciera que estamos condenados en el sentido de que los países más pobres y más vulnerables, como el resto del mundo, el norte global, que es responsable de esta situación, no se comprometen a más y por lo tanto, bueno, les hacemos un fondo para que pérdida y daños, pero un fondo que no se sabe cuántos recursos va a tener y un fondo que tampoco se sabe cómo va a operar. Si revisamos en la nota anterior todas las imprecisiones, a ver, lograr acuerdos es muy duro. ¿No sería momento de cambiar el mecanismo de los acuerdos también? Porque con estos acuerdos unánimes es muy difícil lograr acuerdos totales, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, claro, por fin se logró avanzar en que queremos hablar de esto, más todo lo otro está pendiente y va a ser aprobado en la siguiente COP. Entonces, en rigor, es poco lo que se avanzó, ¿no? Es poco lo que se avanzó y ahí tengo yo mi propia propuesta, digamos. Yo creo que los estados se tienen que, si bien no abandonar el espacio multilateral, mirarse hacia adentro nuevamente. No puede ser que tu proyecto de ley o tu ley de cambio climático sea solo ajustado mirando a lo que pasa internacionalmente, porque debiera haber sido en Chile una ley de adaptación al cambio climático. En Chile el problema nuestro es la vulnerabilidad que tenemos. Cumplimos 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco. Por lo tanto, debiéramos habernos ajustado a la lógica interna, pero también cumpliendo con nuestros, digamos, compromisos internacionales. Yo creo que ahí es la lógica. Entonces, los estados, ¿dónde se quedan? Se quedan en que participamos en la COP, nos comprometimos a cosas y, bueno, cumplimos. Eso es como cumplir, digamos, cuando uno se saca un 4 en el colegio y pasa de curso. No estás apuntando al 6 o al 7. Entonces, yo creo que es ahí donde se produce un poco la desidia de que esta situación no avanza, precisamente porque estamos como al mínimo, en el mínimo que cumplimos. Sí, igual lo otro tiene que ver con los indicadores. Me encanta que hayas puesto el ejemplo de las notas del colegio, porque ya sabemos, aparte, que las notas del colegio al final dan lo mismo en la vida. O sea, las habilidades que tenemos, que necesitamos para la vida los humanos hoy, tienen muy poco que ver con lo que realmente estamos aprendiendo hoy día en el colegio. Y también las cosas que se están discutiendo hoy día en las COP tienen muy poco que ver con el tamaño del desafío con el que de verdad estamos conectados. O sea, no estamos hablando de hacerlo bien a la luz de los acuerdos que se logran conseguir en un escenario multilateral. Estamos hablando de sobrevivir. Exacto. Es algo mucho más profundo, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿esta idea se te ocurrió recién o la has planteado anteriormente? No, porque me parece muy razonable el hecho de que hagamos lo que necesitamos. Yo lo he planteado en numerosas partes. He trabajado en política pública. Podemos firmar por esa idea. En distintos foros, lo he planteado. Hay parlamentarios que recogen estas ideas, hacen proyectos de ley. Es más difícil impactar en el Ejecutivo porque obviamente el Ejecutivo, el aparato estatal, se mueve en una burocracia que es un poco más lenta, digamos. Pero ahí también tengo la apuesta de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía todavía se puede empujar muchas más cosas. Tiene que ver con un cambio en la acción para el empoderamiento climático, por ejemplo, generar formación, educación. Hay ganas. Nosotros hicimos un pequeño piloto en el Canelo de Nos, donde la gente, sabiendo que le hablábamos de colapso, igual les mostrábamos las acciones que se podían hacer y decían, nosotros nos asustamos, pero después dijimos, bueno, se puede hacer todo esto y lo incorporan. Entonces yo creo que hay que entregar la información de manera que las personas se puedan movilizar. Hay muchas cosas para hacer, Paloma. O sea, el tema de adaptación, soberanía alimentaria, yo creo que es un tema que debiera ser una tremenda política pública. Economía de la adaptación. Porque lo que está figurando ahora es la economía de la mitigación. ¿De dónde está el mundo minero, energético? Están todos sobándose las manos porque el norte global demanda soluciones para ellos. Entonces, el hidrógeno verde,
desde todas estas, digamos, la minería verde, que no existe, porque es una actividad netamente de extraer recursos no renovables en el fondo. Entonces, este metabolismo en el que estamos, de la mitigación, es una solución para el norte global, no es una solución para nosotros, del Claro, sur. pero sí es una oportunidad económica para nosotros, generando una solución para el norte global en materia ecológica. Exactamente, pero Que pueden ser soluciones que tengan impactos en términos generales, y al final estamos todos conectados. Sí, pero ¿qué pasa con todo lo que va a quedar en los territorios? Porque Sí, no claro. es fácil. Entonces ahí hay un tema que hay que ver el tema de la escala, hay que discutir ese ordenamiento territorial. Y en el caso de la adaptación también podemos hacer economía, restauración de suelos, agroecología, soberanía alimentaria. O sea, se pueden generar con las cosas que tenemos que reparar incluso y restaurar economía. Lo que pasa es que no sé qué es lo que está ocurriendo, que eso no está llegando. Que no está haciendo foco No de la está conversación. siendo- sí. Pamela, me queda muy poco tiempo y quisiera saber cómo evalúas tú la participación de la ministra Maísa Rojas en la COP, en esta justamente mesa de pérdidas y daños, que fue aparentemente el único gran logro de la COP. Yo creo que, sinceramente, cualquier ministro de país del sur iba a tener el mismo rol, en el sentido de que acá te tocaba lidiar con un país del norte que es Alemania. Entonces, en el fondo, claro, se logró un acuerdo, yo creo que ahí es algo importante, digamos, pero la preponderancia, lamentablemente, en estas cosas siempre la tiene el norte global. Entonces, en el fondo, uno juega en el damero que te coloca el norte global. Así que yo lo evalúo bien en el sentido que es el juego que las posibilidades que te dieron para jugar ese juego. No vas a lograr más desde un país del sur porque obviamente las reglas las coloca el norte. Y en una micro respuesta, este gobierno que está de turno es el que se ha declarado como el primer gobierno ecologista de Chile. ¿Cuál sería como la mínima expectativa que uno podría tener para poder ganarse ese título en estos 4 años de gobierno, según tú, de acuerdo a lo que viene por delante, las leyes que están pendientes, etcétera? Mira, hasta ahora no se puede calificar así porque no hay ninguna política pública que esté avanzando en esa lógica. Sí, hay que evaluarlo después de los 4 años y para que se gane en esa chapa, digamos, tenemos que hablar de ley de glaciares, hay que profundizar medidas de adaptación. Leyes VAP. Ley SBAP, tenemos que la ley de turberas, la prohibición de la extracción de turberas, en el fondo ir hacia adaptación. Y hay muchos proyectos de ley que podrían indicar o presentar que tengan esa lógica. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a ti. Nos hicimos así, bien sintético, pero bien importante. Muchas gracias por Gracias a ti igual.